Bienvenidos a este espacio de expansión en ADN 40 que hoy estrena horario. A partir de ahora el programa será los miércoles a las 11:30 de la noche. Y hoy, como no podía ser menos, el tema es COVID-19 y qué va a pasar con los efectos económicos de este coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de abril, el domingo, presentó un informe de gobierno en el cual anunció algunas medidas por encima que, en su opinión, ayudarán a contrarrestar la crisis que todos los analistas y economistas esperan para este año debido al parón económico que todos hemos hecho durante varios meses, que haremos durante varios meses para quedándonos en casa para que este virus no se contagie, ¿no? Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Francisco Cervantes. Él es presidente de CONCAMIN, de la Confederación de Cámaras Industriales, y representa ni más ni menos que 8.4 millones de empleos en este país, prácticamente el 40% del empleo en México, del empleo formal, quiere decir aquel que está en nómina, y probablemente del mejor remunerado. Y pues la pregunta sería, Francisco, la crisis es muy grande. Ustedes como empresarios a través del Consejo Coordinador y supongo que como cámaras se han aproximado al gobierno pidiendo algunas medidas para no tener que despedir a todos sus empleados, y el presidente ya el domingo y el lunes anunció una serie de medidas. ¿Cómo se siente con esta respuesta? Fíjense que sí, hemos tenido varias reuniones con el gabinete. Hemos tenido una reunión comida con el señor presidente donde le manifestamos nuestra preocupación principalmente por la salud de los mexicanos y número dos, por la consecuencia económica. El punto número uno es que no hay comunicación con salud. ¿Y qué clase de comunicación quisiéramos? Es para ir viendo cómo coadyuvamos, cómo ayudamos para que este tema de esta pandemia, frenarla, cómo podemos también colaborar, ya que todos los insumos del tema de salud y las cadenas que tienen que ver con esto vienen de la industria. Bueno, evidentemente estamos oyendo hablar de que para fabricar respiradores, pues las empresas pueden acondicionar determinadas plantas y producir respiradores, y lo mismo con mascarillas o cualquier útil, ¿no? No, y además todo lo que sea material médico se hace en la industria, desde las sábanas, desde las batas, desde las cubrebocas, las camillas, las ambulancias, todo se hace en la industria, y por eso nosotros podríamos ser un gran aliado en este tema de contener, porque vamos a hablar de contener este COVID-19, ¿no? Este coronavirus. Y entonces, en este tema no hay ningún tipo de comunicación. No hay comunicación. ¿En dónde nos preocupa enormemente? En las empresas esenciales, que salud es quien autoriza. O sea, dependemos de salud para que cuáles empresas son aquellas que son esenciales. Por ejemplo, para nosotros, todo el tema de cadena con la salud y la cadena agroalimenticia, pues es la más importante, y hay industrias que al no saber, al no estar en los decretos, están paradas, y esto corre un grave peligro de desabasto. Ese es otro de los puntos Entonces, dentro de la importantes. negociación con el gobierno hay un punto que es la lista de actividades esenciales que deben mantenerse activas al margen de la emergencia sanitaria. Hay una discrepancia ahí con el gobierno, incluyendo aquellas que están produciendo insumos del sector salud, ¿no? Uh-huh. Es correcto, ¿no? Hay empresas que se dañarían enormemente porque tienen hornos. Y si en estos hornos los apagan, se cristalizan y ya no volverían a arrancar. Y eso pues se traduce en desempleos, y se traduce también un daño colateral a la cadena productiva que tienen cada una de estos hornos. Pero además son hornos que tienen que ver con los frascos de vidrio, tienen que ver con el aluminio, que muchas medicinas y muchos alimentos van en aluminio, van en frascos, van enlatados, van en metal, y bueno, pues estamos con una gran incertidumbre, porque los decretos tenemos ya del lunes antepasado, peleando esta parte, y bueno, nos han dicho grandes, altos funcionarios que pueden trabajar, pero como son empresas sociales, necesitan de un documento oficial para poder trabajar. De otra manera, la bolsa ya es muy, muy estricta esa parte, pudieran tener multas o hasta bajar en la bolsa. Entonces, necesitan seguridad jurídica una vez más, ¿no? Estado de Derecho, seguridad jurídica. Muy complicado.
Y de ahí brinco a otra parte que necesitamos para poder, en esta consecuencia económica que va a traer esta parte de pandemia, necesitamos apoyos del gobierno, sí o sí. No queremos que nos regalen. Aquí es importante este punto. Nosotros no queremos ni que se nos condone ni que se nos regale. Simplemente una tregua, al menos de 90 días, en temas fiscales, en temas del seguro social, en temas de los derechos de pagar al Infonavit, al igual que en los estados con el 2 y el 2.5% a los trabajadores. Esto para poder contener esta parte, es un oxígeno que necesitamos para poder mantener los empleos hasta donde más se pueda. Francisco, ¿aceptarían que estas condonaciones temporales se dieran condicionadas a mantener el empleo en las empresas? Así es, pero no son condonaciones. Ya el presidente fue muy claro, no queremos nada de eso, queremos ser muy claros, es simplemente tener una tregua de 90 días para que podamos... Exacto, pero entonces, ¿esta tregua, estarían dispuestos a que esta tregua fiscal y de pago de seguro social se las consideran a cambio de mantener determinado porcentaje de los empleos de la empresa? Claro, pero no sería cambio. Yo creo que es un tema de que es necesario este oxígeno de la industria. A ver, déjenme decirlo de una manera muy coloquial. Vamos a imaginar que México es un avión, ¿no? Y el avión tiene un capitán, pero los motores que empujan al avión es la industria. Nosotros somos el sector productivo, la palabra lo dice, la iniciativa privada. Ahorita se apagaron los motores y vamos planeando ahorita hacia una caída. Entonces tenemos que ver cómo maniobramos, cómo le inyectamos oxígeno a las turbinas para que puedan trabajar, aunque sea en un porcentaje bajo, pero para que siga volando el avión. No sé si me explique. Sí, no, absolutamente. Francisco, hay un tema más. O sea, muchas empresas, cuanto más se tarden estas ayudas, pues van a empezar a despedir a todo el mundo y algunas van a quebrar y van a cerrar, ¿no? Sí, aunque lo saquen por decreto, como lo quieran sacar, si se acaba el flujo, no hay manera de que podamos sostener esta parte. Y una empresa se cierra muy fácil, pero se abre muy difícil, ¿verdad? Porque para nosotros, la clase trabajadora, el trabajador, para la industria es lo más importante. No hay una sola industria que sea lo que es sin su trabajador. O sea, es para nosotros primordial esto, ¿no? Por eso nos preocupa mucho son dos partes que nos preocupan. Número uno, el empleo, y número dos, las MIPYMES y las pymes. Ahí hay un tema importantísimo, el flujo que estás mencionando. México tiene una banca de desarrollo pues que está bien capitalizada, pero que pues en estos momentos lo que haría falta es que NAFIN acudiera al apoyo de las pequeñas y medianas empresas con algún tipo de crédito blando para permitirles seguir operando, ¿no? O no está, porque eso está en la propuesta que están haciendo ustedes las cámaras al presidente, ¿no? Sí, el presidente eso lo mencionó dentro de su el anuncio que hizo el día de ayer a las 5 de la tarde, hizo esa mención de que va a haber créditos a la micro y a la empresa familiar y a la empresa informal, ¿no? O a la informalidad. Eso está bien, eso lo aplaudimos. Nosotros creemos que es innecesario, ¿no? Y tenemos que ir todos en la misma línea. Pero ¿no crees que la empresa, la pyme mexicana que se va a quedar ahora mismo sin ventas, que está una pyme que esté en el sector turístico, por ejemplo, necesitaría tener ese tipo de acceso a créditos para seguir operando o no lo están pidiendo? Lo que pasa es que todos estamos encadenados y estamos hablando del consumo. ¿De qué sirve ahorita dar un mejoralito o poner un curita si esto se lo va a acabar en 15 días, 20 claro. días y va a volver otra vez a la crisis? ¿Sí me explico? 25,000 pesos no van a ser necesarios. Necesitamos toda la cadena, protegerla de diferente modo para que todo el sector productivo se le meta oxígeno. Y luego viene otro problema, la reactivación de consumo. Ese es otro problema que no lo hemos pensado. México no ha presentado un plan de expansión fiscal, digamos, de inversión y de dar
o sea, de que el gobierno decida hacer un programa contracíclico, a diferencia de otros países del mundo, pues el presidente lo que presentó el domingo 5 de abril es, básicamente, seguimos como siempre, ¿no? Sí, necesitamos, primero, mira, ahí nos conectamos con otra cosa, ¿no? El tema de certidumbre, el tema jurídico, de certeza jurídica, el tema de confianza. Esos elementos nos pueden ayudar mucho a salir, y bueno, no quisiera mencionarlo ni siquiera porque no quisiéramos de ninguna manera confrontación que nadie, el llamado es a que sí necesitamos oxígeno, sí necesitamos ayuda, sí necesitamos confianza para que podamos seguir adelante. Esto no lo esperábamos, esto empezó este año y fue creciendo paulatinamente, ¿no? México no creía en esta parte. Ahí la gente de salud decía que no pasaba nada y tuvo que entrar la Organización Mundial de la Salud a declarar fase 2 en México de lo preocupado. Y también un reconocimiento a la sociedad, ¿no? Y el solita se organizó para irse a su casa, viendo los medios de comunicación que esto venía en serio, y nos metimos en nuestra casa, nos organizamos. Francisco, sí, absolutamente. Recordemos lo que estás pidiendo, entonces, es un diferimiento de pago de impuestos y de las cotizaciones y de de la carga social a las empresas. Un plan para rescatar el consumo que están pidiendo. El Consejo Coordinador y ustedes, lo que le presentaron al presidente el 2 de abril, incluye pues desde apoyos con créditos blandos a las empresas, que como estás diciendo no tienen que ser las MIPYMES, tienen que ser todas las empresas, ¿no? Pues estamos encadenados todos. Claro. Todos estamos encadenados y de nada sirve darle un mejoralito a las pymes si les va a durar. ¿Cuántos días les va a durar? Esa es la pregunta, y luego van a volver a estar en el mismo punto de partida. Entonces necesitamos, como son parte, todos somos parte de una cadena claro, productiva. Y hablando de cadenas, hay un tema más, y es la lista, están pidiendo que la lista de actividades esenciales sea la misma en México que en Estados Unidos para que las cadenas productivas del Norteamérica sigan vivas, ¿no? Que es otro de los temas que están urgentes, ¿no? Es correcto, eso es lo que estamos pidiendo, obviamente con el compromiso y la responsabilidad de todos los cuidados, ¿no? Que la gente de la tercera edad esté en su casa, las mamás en lactancia también, que se tenga todos los cuidados de separación, de la distancia entre uno y otro, tanto en la movilidad como en el movimiento del trabajo. Ha habido muchos... Esto ayuda. En la parte de construcción, que hasta ahorita no sabemos nada, es esencial para el mantenimiento de alguna empresa, de algún pozo de agua ahorita que estamos en tiempos de calor. En fin, el tema de infraestructura es primordial para su mantenimiento. Muy bien, Francisco, pues muchas gracias por acompañarnos. Ojalá nos escuchen y pues haya una respuesta a esta situación de las empresas pues que mueven la industria de este país y sin las cuales pues el empleo formal mejor remunerado que tenemos en México pues podría desaparecer, o al menos desaparecer en una parte importantísima de ese empleo. Gracias por acompañarnos a este espacio de expansión en ADN 40. Y ahora seguimos en este programa con la siguiente entrevista para abordar este mismo tema desde otro punto de vista, mucho más social. Gracias por seguir con nosotros en el espacio de expansión en ADN 40. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su informe trimestral del 5 de abril, dijo claramente que en esta crisis económica que se avecina, pues no quiere que según él, lo que él interpreta que ha ocurrido en el pasado, que fue, dijo, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, los beneficios, y que él no quiere que eso suceda esta vez, y por eso se ha negado a un plan de rescate a empresas o no ha, digamos, respondido como quisiera el sector empresarial a las peticiones de medidas fiscales y de otro tipo
para hacer frente a esta crisis. Pero para ver precisamente ese lado social está con nosotros Viri Ríos, ella es columnista de Expansión y pues toda su vida ha defendido los ideales de la izquierda y la idea de una justicia redistributiva. Y querría preguntarle a Viri cómo está viendo esta reacción, esta respuesta del gobierno a una crisis de salud que por ahora es apenas incipiente, no estamos en los números que se ven en otros países, y la respuesta económica que se está dando ante una situación que eventualmente puede golpear muy duramente sobre todo a los que menos tienen. Sí, Alberto, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo caracterizaría este anuncio que hizo López Obrador esta semana como, primero, insuficiente. Y segundo, con una falta muy importante de calidad. Déjame explico ambos puntos. Insuficiente porque no provee suficiente dinero para realizar las labores ni de rescate ni de salud que se van a necesitar en este momento. Nos dice que se va a utilizar el dinero de los fideicomisos que canceló hace una semana más o menos, y nos dice también que va a utilizar el fondo de estabilización que se tiene en Hacienda. La realidad es que una vez sumadas estas cifras, y sobre todo porque no todos los fideicomisos van a poder ser destruidos por ley, no nos queda realmente mucho dinero. Prácticamente la mitad del fondo de estabilización ya se utilizó en 2019, entonces pues era un año normal, entonces lo que necesitaríamos en 2020 sería muchísimo más. Me preocupa en segundo punto la calidad, porque no creo que esté entendiendo el tipo de persona que se va a ver afectada. Quiere prácticamente utilizar los mismos canales de distribución que se tenían con sus programas sociales prioritarios, cuando ahora el grupo de personas que van a ser vulnerables pues van a ser completamente distintos. No van a ser los viejitos, no van a ser los jóvenes, va a ser muy probablemente la población adulta en lugares urbanos. ¿Y qué te preocupa a ti? Tú también has estudiado mucho, o yo te he escuchado y te he leído hablar a veces sobre el empresario mediano, ¿no? Ese que no sale en las revistas de negocios como la nuestra, o que no es tan popular o tan famoso, sino el empresario de que día a día tiene que pagar las cuentas y ir adelante, y que sin duda pues va a ser golpeadísimo por esta crisis, ¿no? Que es otro gran problema de la agenda que propone López Obrador, en donde no hace una distinción entre el grande empresario, que tiene una utilidad ya muy consolidada, y el micro, pequeño y mediano empresario. En México, más del 90% de las empresas son medianas o pequeñas, es decir, tienen menos de 100 empleados. Entonces, estas empresas en su mayoría no van a poder sobrevivir una cuarentena de 3 meses si no se les da cierto apoyo. Claro. Oye, Viridiana, ¿y qué piensas tú? O sea, ¿qué querrías tú? Porque, por ejemplo, el presidente se está empeñando en mantener sus principios de austeridad, está siendo muy fiel a su programa de desarrollo, a su plan de desarrollo económico, y está siendo muy fiel a sus proyectos estratégicos que él considera que son parte esencial de su gobierno, independientemente de que llegue este COVID-19 o no. O sea, parece como que él dice, esto va a ser transitorio, va a pasar, pero ¿qué estás leyendo? ¿Cómo estás leyendo tú estos mensajes que son muy sorprendentes comparado con otros dirigentes del mundo que evidentemente, claramente, dieron un golpe de timón y rectificaron el rumbo económico del país por la emergencia que viene, ¿no? Bueno, yo quiero 3 cosas que no sé si se me vayan a dar, porque no parece que López Obrador esté entendiendo la magnitud de la crisis que va a enfrentar. La primera es: necesitamos mayores transferencias en efectivo para personas que no van a poder salir a la calle a trabajar. Estas son personas que eran económicamente activas, pero que ahora por la cuarentena no pudieron continuar con sus negocios. Me refiero a microempresarios informales, la señora que vende tamales, la señora que vende quesadillas, el señor el afilador, como tipo de profesiones que abundan en México, el taquero, y que van a requerir una transferencia en efectivo simplemente para poder sobrevivir durante la cuarentena. Lo segundo es: me gustaría ver apoyos también a la empresa pequeña, mediana y micro, en donde se le diera, por ejemplo, también una transferencia en efectivo bajo la condición de que probara, 1, que es formal o que va a registrarse; 2, que no va a despedir personas; 3, que los salarios que otorga son dignos, es decir, son al menos lo suficiente para mantener al empleado; y 4, que no tiene mecanismos de outsourcing dentro de sus nóminas. Finalmente, creo que se podría también hacer una negociación importante, y ese es el tercer punto, con la gran empresa.
en donde se dijera, bueno, vamos a apoyarlos esta vez porque es necesario que se les apoye, pero no se les va a dar un apoyo sin condiciones. Se les va a requerir las mismas condiciones que a la empresa mediana, pequeña y micro, y además nos vamos a sentar a negociar una reforma fiscal en el 2021, en donde la evasión ya se acabó y en donde se van a aumentar la capacidad contributiva del Estado mexicano. Una cosa que he dicho muy frecuente en mi columna, Alberto, y tú lo conoces, es que el Estado mexicano en realidad es muy delgado. Cuando nosotros vemos la cantidad de recursos que se logran recaudar en un Estado como México, nos parecemos mucho más a los países africanos que a los países latinoamericanos y estamos lejísimos de la OCDE. ¿Y cómo ves, cómo estás leyendo tú este momento? ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Por qué esta respuesta tan parece indolente o con tan poco sentido de urgencia ante una crisis que todo el mundo dice que es algo que es comparable solo con una guerra mundial? Sí, bueno, yo creo que un poco también escribía sobre eso en mi columna de Expansión el lunes. Yo creo que esta es evidencia de la terquedad y de la ignorancia de AMLO, en donde no está él comprendiendo la magnitud de la crisis, pero sobre todo no comprende que no hay tiempo que perder. Él estima que se pueden tener anuncios pues moderados, modestos o incluso no anuncios como el que tuvo el domingo pasado, sin que pase nada y que podemos esperar a que la economía se ponga muy mal y entonces ya cuando esté muy mal incurrir en deuda y llegar a estas como soluciones más grandes o de mayor envergadura. La realidad es que la economía es más como cuando te cortas un dedo con un alambre que está oxidado. Si lo dejas abierto y si no te curas, te puede dar gangrena y eventualmente ya es demasiado tarde y te tienes que terminar cortando el dedo. Así es la economía. Si no la atiendes en un inicio, los problemas se te vuelven incrementalmente más difíciles de resolver y herramientas que te hubieran servido en un inicio, como ponerte alcohol y un curita, al final del problema ya no te sirven y terminas teniendo que hacer medidas más radicales, más dolorosas y que generan pues todavía un mayor sufrimiento en la población mexicana que él supuestamente iba y su plataforma era defender. A mí una cosa que me sorprende es que desde el punto de vista de la izquierda siempre, los economistas de la izquierda siempre son keynesianos, defienden pues que el presupuesto es una cosa que tiene que haber presupuestos contracíclicos, que en momentos de crisis hay que gastar más, hay que tener déficits públicos y que eso hay que pedir deuda y que eso luego se ahorra en los momentos de abundancia. ¿Por qué un presidente que presentó con una plataforma de izquierda, supuestamente, pues se niega a aumentar la deuda, se niega a crear un programa fiscal de expansión fiscal, de infraestructura con presupuestos públicos, a pedir deuda para tener ese tipo de programa? ¿Qué está pasando, no? Yo francamente estoy un poco desconcertado con eso. Todos estamos desconcertados. Yo creo que la forma de interpretarlo es entender a AMLO como un político de izquierda, de la izquierda más tradicional y más vieja. Tú perfectamente sabes, Alberto, en los años 70 se hablaba mucho de la teoría de la dependencia, en donde se decía que los países chicos de la periferia, como sería el caso mexicano, dependían por condiciones estructurales y por malas decisiones de política pública de los países del centro, en este caso los países desarrollados como Estados Unidos. En ese sentido, y para ese tipo de teorías, adquirir deuda es aumentar esta forma de dependencia, porque el dinero te lo prestan los países ricos, te lo presta el Fondo Monetario Internacional y quedas entonces con el lastre de tener que pagar los intereses y de tener que pues rendir cuentas hacia los bancos internacionales. La realidad es que esa teoría ya fue superada y ahora sabemos que se puede adquirir deuda, que no necesariamente la deuda te deja en condiciones de dependencia si usas bien la deuda, es decir, si utilizas el dinero para poder incrementar el crecimiento económico del país, desarrollarlo, innovar, levantar a la gente de la pobreza, crear una clase media y que de hecho utilizar deuda, como bien mencionas, es adecuado y es lo que se debe hacer en momentos de crisis. En política siempre hay tiempo para dar un giro, ¿no? Y yo creo que todos confiamos en que el presidente o digamos el gobierno entienda la urgencia de la situación y que lo que se ha anunciado es claramente insuficiente. El presidente ya dijo el lunes que lo que dijo es lo que va a ser, pero que luego evaluará, como muy bien has dicho. Pero ¿cómo
pues yo creo que sí, todavía el presidente esa terquedad la puede cambiar, ¿no? Yo creo que todos estamos esperando que esté escuchando mensajes como los que estás dando y que quizá pueda pues entender que no puede seguir así, ¿no? Pero sobre todo lo que me parece crítico que sobre todo alguien como tú que hablas desde la izquierda. De deuda no implica necesariamente crear otro FOBAPROA como el de 1994 y no implica tampoco el despilfarre de recursos como se hizo en 2008. AMLO puede adquirir deuda de forma que sea históricamente inteligente, históricamente creativa y fabulosamente progresiva. No solo las medidas, por ejemplo, que te comento, reducirían la desigualdad y la pobreza y dejarían a México con una reforma fiscal con la cual pudiera fértilmente acceder a recursos por muchos más años que hoy. Entonces, el gran problema de AMLO es que no concibe la deuda más que como la forma en la cual se ha hecho anteriormente, cuando él, como líder de Estado, podría rediseñar la forma en la que se adquiere deuda y hacer que esa deuda fuera en favor de los más vulnerables y en favor de un México mucho más redistributivo en el largo plazo. Cuando el FOBAPROA se pudo perfectamente corregir simplemente quitándole a los socios de los bancos las acciones, como se ha hecho en cualquier rescate bancario del mundo. Es si inyecta dinero público, el accionista pierde la acción, es así, pierde el capital del banco. Bueno, muchísimas gracias, Viri. Seguiremos platicando el tema. Esperemos y confiemos en que, que la sensatez triunfe y que veamos nuevas medidas. Como bien te has dicho, el presidente simplemente hizo un informe de gobierno, tiene la ocasión de decir, ahora voy a hacer un anuncio de respuesta a la crisis. Ojalá la veamos en los próximos días, no semanas, porque cuanto antes se responda mejor, ¿verdad? Sí, correcto. Muchísimas gracias, Alberto, y saludos al auditorio. Gracias. Pues aquí nos despedimos de este espacio de Expansión en ADN 40. Gracias por acompañarnos. Nos vemos los miércoles en la nueva programación a las 11:30 de la noche. Muchas gracias.